Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión pasamos a analizar el siguiente modificador que tenemos en la lista, que es el Mesh Sequence Cache. Si bien en el vídeo anterior con el modificador Mesh Cache ya estuvimos viendo la posibilidad de realizar importaciones de archivos que contenían información relativa a animaciones, ¿vale? Y que aquellos archivos no eran unos estándares, por decirlo de alguna manera, con Mesh Sequence Cache lo que sí vamos a poder es traernos unos archivos que sí que son estándar para cualquier tipo de aplicación, como son en formato Alembic y USD. El formato Alembic es un formato abierto de intercambio de gráficos de ordenador. Lo que nos va a permitir, por ejemplo, es poder generar una animación que sea compleja o que sobrecargue nuestra máquina en un ordenador potente para poder realizar ese tipo de animaciones. Pasar esa información de la animación vaqueada, ahora paso a lo que es esto, vaqueada a un archivo Alembic, y ese archivo lo podemos trabajar importándolo en una máquina que no sea tan potente y vamos a tener el mismo resultado que con la animación que estábamos haciendo anteriormente. Lo que se está trayendo realmente es información relativa a el sombreado y la iluminación, a otra malla idéntica. Volvemos otra vez a incidir en esto, ya lo hicimos en el vídeo anterior. En estos casos las mallas tienen que ser exactamente iguales, ¿vale? Espera. ¿He dicho mallas iguales? No. Mirad, esto es un cubo, ¿vale? Con 4 caras, y esto estáis viendo que la malla no es exactamente igual, ¿vale? Pero sí me permite cargar sobre este cubo toda la información que hemos traído en el formato Alembic de esa geometría. ¿De acuerdo? Bueno, os dejo con el vídeo y nos va a poder permitir realizar o gestionar ese tipo de animaciones que hacíamos en un equipo muy sobrecargado o muy potenciado, mejor dicho, en un ordenador más modesto y sin que nuestra máquina sufra. ¿De acuerdo? Por otro lado, os he hablado del formato USD, que en inglés estas siglas vienen a ser Universal Scene Description, ¿vale? Y puede contener información de capas complejas, puede contener información de redefiniciones y referencias a otros archivos que tengamos en nuestro equipo, ¿vale? Estos dos formatos son formatos estándar. Si queréis buscar un poquito más de información sobre ello, googlearlo, ¿vale? Iros a Google y echadle un vistazo y vais a tener mucha información y mucho detalle sobre ello. Generalmente, cuando importamos este tipo de archivos, en Blender se generan de forma automática los modificadores Mesh Sequence Cache, ¿vale? Para las mallas que tienen variaciones en el tiempo, es decir, mallas que están animadas. Y si nuestras mallas tienen transformaciones, es decir, escalas, rotaciones y traslaciones en el espacio, se emplea una restricción denominada Transform Cache, que veremos más adelante. Cuando entremos en la parte de animaciones, veremos todas las restricciones que existen, ¿de acuerdo? En este sentido. Pero bueno, generaría este tipo de restricción en el objeto también, ¿vale? Pero esto si importamos el objeto Alembic con la malla y todo, ¿de acuerdo? Nosotros podemos realizar una exportación de una animación que ya tengamos hecha. De hecho, en la escena que tenéis ahora mismo en pantalla, lo que he hecho ha sido buscar una animación en internet. Me he descargado un objeto animado en formato de Blender, y de esos objetos, porque es una conjunción de dos cubos, realmente lo que estáis viendo en pantalla, la araña esta, lo que he hecho ha sido tomar de esos cubos la información de la animación, del sombreado, la iluminación, etcétera, y lo he exportado a un formato Alembic, ¿vale? Ahora, en esta misma escena, tengo dos cubos que están sobrepuestos en el mismo espacio. Aunque solo estáis viendo uno allí de fondo, hay dos, ¿vale? Uno detrás del otro. De hecho, encima de mi cabeza, por ahí arriba, estaréis viendo desplegado la colección 2, el cubo 001 y el cubo 003. ¿Vale? Bien, ¿qué funcionalidad tiene este
este modificador en real, vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Bien, os comentaba que esta araña realmente son dos cubos. Aquí estáis viendo el nombre, cubo 002, que contiene esta forma, ¿vale? Y, bueno, un esqueleto con una animación y esto que es cubo, ¿vale? Entonces, cubo contiene la información de cómo son las patas y demás, y cubo 002 contiene la información de lo que es el cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengamos a modo de referencia. Luego, por otro lado, como os he comentado, tengo un cubo aquí, ¿vale? Que es el cubo 001, no tiene absolutamente nada, ni hay esqueleto, ni hay absolutamente nada, ¿vale? Y el cubo 003 que está ocupando el mismo espacio, por eso no habéis visto que conmute ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estos modificadores. Entonces nos vamos a ir al cubo 001 y le vamos a añadir el modificador Mesh Sequence Cache. ¿Qué es lo primero que nos aparece en este modificador? Y ya vamos a empezar a desgranarlo un poquito para entender cómo funciona. Lo primero que tenemos aquí es un selector de archivos Alembic que podemos tener cargados en la memoria de nuestro archivo Blender si hemos realizado cargas previamente. Yo en este caso en particular, según lo que estáis viendo, ahora mismo sí tengo un Alembic cargado en memoria, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar, pero también tenemos la opción de ir a buscarlo, ¿de acuerdo? Si pinchamos aquí en Open, si no tenemos nada aquí, que está en blanco, pues damos aquí a Open y no lo estáis viendo en pantalla, pero se abre una ventanita, vamos a ver, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, se abre esta ventana que es el navegador de Blender y aquí podremos seleccionar el archivo Alembic, siempre en formato ABC, que es el formato que tiene, o bien el archivo USD si lo quisiéramos importar, que contiene la información que queremos traernos, ¿vale? Una vez que seleccionamos el archivo y le damos a abrir, ¿vale? Volvemos a esta ventana, nos aparecería lo siguiente, ¿vale? Nos va a aparecer el nombre del archivo que hemos traído, la ruta en la que está ubicado nuestro archivo, ¿vale? Y ahora tenemos aquí un campo que pone Object Path, ¿vale? Object Path, ¿a qué hace referencia? La ruta del objeto. Bueno, pues es sencillo. Nosotros cuando generamos un fichero Alembic puede contener información de un montón de objetos de la escena en la que estábamos trabajando, ¿vale? Información de animación o de iluminación, etcétera, ¿no? Y aquí, si pinchamos, se va a desplegar y nos va a mostrar todos aquellos objetos que han sido, que han tenido información volcada al archivo Alembic para que nosotros seleccionemos el que queramos. Recordáis que os había dicho que el cuerpo de la araña era Cube 001, creo recordar, lo podemos ver ahora. No, es Cube 002 y las patas eran Cube, ¿vale? Bien, pues volvemos a nuestro cubo 1 y aquí lo que vamos a decir es que el cubo 1 sea Cube 002, ¿no? Este. Y fijaros que ya ha adoptado la forma que tiene el cuerpo de la araña, ¿vale? Ha adoptado esa forma. ¿Y por qué? Porque está leyendo toda la información que contenemos de ese objeto en el archivo original. ¿Qué información? Bueno, pues los vértices, ¿vale? Las caras, simplemente, los mapas de UV y los atributos de color. Estas son informaciones que pueden estar contenidas en el mismo archivo y podemos seleccionar una o varias, ¿vale? Con la tecla mayúsculas o todas ellas, ¿vale? Como estaban seleccionadas. Entonces, se le carga toda esa información y la tiene en memoria. De las caras o de los polígonos, lo que almacena son, pues lo que os he comentado, ¿no? Los sombreados y la iluminación. Es decir, que en una imagen estática, sin haber movimiento ninguno, lo que percibiríamos solo seleccionando las caras serían variaciones de coloración y de sombreado en la cara, en cada una de las caras del objeto. ¿Vale? Vortex Interpolation lo que nos va a permitir es interpolar las posiciones de los vértices, ¿de acuerdo? Y esto en este panel. Bueno, vamos a ir al cubo 3,
¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, le vamos a añadir este Mesh Sequence Cache y vamos a cargar el que tenemos en memoria y le vamos a decir que tome los datos de Cube, que es este de aquí, ¿vale? Y ahí tenéis las patas, ¿vale? Como veis, queda por debajo con respecto al otro objeto. Entonces yo puedo seleccionar estos dos objetos, moverlos un poquito G en Z. Con la tecla control lo puedo subir, lo puedo poner a la misma altura, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo esto. No os he enseñado la animación de la araña. Entonces lo que voy a hacer es desactivar esto y enseñaros cómo se mueve la araña. La araña se mueve de esta manera, ¿vale? He limitado la secuencia, estaba a 250 frames, ¿vale? Y la he limitado a 96 para que veamos un poquito. La animación que tiene desde el frames 96 hasta el final es la de subir y bajar que estáis viendo aquí, ¿vale? Bien, esta es la animación de la araña. Si yo activo esto para que veamos qué es lo que ocurre, fijaros, aquellos dos objetos que eran dos cubos que no tienen esqueleto, que no tienen absolutamente nada, están reproduciendo el movimiento de nuestra araña, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bien. ¿Qué más paneles tenemos aquí? Tenemos el panel de tiempo. En el panel de tiempo podemos establecer la secuencia, ¿de acuerdo? Y la secuencia lo que nos permite es establecer si lo que estamos cargando en memoria es una secuencia, es decir, una conjunción de varios archivos con información, ¿vale? O no lo es un único archivo donde se contiene toda la información, ¿vale? Con la opción de secuencia marcada, fijaros que no hay movimiento ni hay absolutamente nada, porque solo está cargando, digamos que el primer movimiento de todos, que es el movimiento que hace al principio la araña, ¿de acuerdo? Porque no tenemos una secuencia cargada en el fichero Alembic, ¿de acuerdo? Y no hemos cargado una secuencia de archivos, ¿vale? Override Frame viene a traducirse en Blender como redefinir fotogramas. Cuando lo tenemos activo, lo que nos va a permitir es utilizar un fotograma personalizado para buscar datos en el archivo en lugar de utilizar un fotograma propio de la escena actual, ¿vale? Y el valor que podemos escribir en este casillero, ¿vale? Viene a ser el tiempo que debe emplearse para buscar los datos en el archivo de caché, o bien para determinar qué archivo de la secuencia, en caso de que tengamos secuencias, vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien. Frame Offset lo que realiza es un desplazamiento de fotogramas desde el fotograma actual en el que nos encontremos, ¿de acuerdo? Lo que hace es un desfase, ¿vale? Luego tenemos un menú que se denomina Render Procedural, ¿vale? Que contiene una serie de opciones que no vamos a tener disponibles ahora mismo, salvo con determinadas características experimentales de Blender. Pero bueno, os lo voy a explicar un poquillo, ya que está ahí. La primera opción que tenemos aquí es utilizar el motor de procesamiento procedural, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, si nosotros marcáramos esta opción, si estuviera habilitada con Cycles, nos va a permitir sustituir los objetos que estamos viendo en pantalla por cajas, ¿vale? Por unas cajas, unos cubos, ¿de acuerdo? Y Use Prefetch lo que nos va a permitir es cargar los datos de la animación a la hora de realizar el procesado para que las actualizaciones que generemos sean más ágiles, ¿vale? Luego el Prefetch Cache Size lo que va a hacer es limitar la cantidad de memoria que vamos a dedicar al procesamiento con Cycles, ¿vale? Bien, y vamos al panel de Velocity o velocidad. Aquí tenemos una cosa que se denomina Velocity Attribute, ¿vale? El atributo de velocidad es un valor que podemos parametrizar y que pertenece a Alembic, ¿vale? Y se emplea para generar datos de desenfoque de movimiento, ¿vale? Por defecto, el atributo que se utiliza siempre es .velocities. Y si no está ahí escrito
es decir, tenemos la caja en blanco, por defecto Blender utiliza ese valor, ¿vale? Pero nosotros podríamos bien escribir aquí punto velocities, ¿vale? Este es el valor que se utiliza por defecto. ¿De dónde vienen estos atributos? Como se ha generado el archivo Alembic. A la hora de generar el archivo Alembic podemos especificar ciertos atributos, ¿vale? Y si conocemos el atributo, cómo tiene que denominarse para poder establecer este parámetro, pues lo escribimos, ¿de acuerdo? Aquí lo que voy a hacer es borrarlo, lo voy a dejar como está. El siguiente campo son las unidades de velocidad. Y es donde vamos a poder parametrizar cómo deben de interpretarse los vectores de velocidad respecto del tiempo. Podemos establecer que sea en frame o fotograma, donde la unidad de velocidad está codificada en el propio fotograma, y aquí no es necesario realizar un escalado del tiempo en base a los frames por segundo, ¿vale? Si cambiamos esto de frame por second, ¿vale? Significa que el archivo tiene codificada la unidad de velocidad en segundos, ¿vale? Y aquí sí tenemos que realizar un escalado según la escena en frames por segundo, siendo 1 partido del número de frames por segundo, un segundo partido de tantos frames, ¿vale? Ya finalmente el último panel que nos queda es el Override Layers, que son capas de redefinición. Aquí podremos ir agregando capas de redefinición de archivo, ¿vale? Y eliminándolas. Las veremos más adelante, entraremos más en detalle sobre esto cuando hablemos sobre las redefiniciones concretamente. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda sobre el vídeo o quieres dejar algún tipo de comentario, hazlo, siéntete libre para hacerlo, ¿de acuerdo? Y si no estás suscrito al canal, ya sabes, te suscribes, le das a la campanita y de esa manera vas a poder recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo en el canal. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.